mensaje de Esteban, en el capítulo 7, y en la lección anterior leímos hasta el verso 53. Hoy vamos a avanzar hasta el capítulo 8, el final de este discurso, y vamos a leer hasta el versículo 1 del capítulo 8, así que vamos a ir desde el 7:54 hasta el 8:1, y vamos a identificar y aplicar las tres verdades, los tres principios que nos hicieron falta en la lección anterior acerca de este mensaje de Esteban y también de su muerte. Esteban fue el primer mártir de la iglesia, es el primer mártir que entregó su vida por el evangelio como un testigo fiel de Jesucristo. Muy bien, si ya tienen la escritura, vamos a leer. Dice la palabra: los líderes judíos se enfurecieron por la acusación de Esteban y con rabia le mostraban los puños. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios, y les dijo: miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Entonces ellos se taparon los oídos con las manos y empezaron a gritar. Se lanzaron sobre él, lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Sus acusadores se quitaron las túnicas y las pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oró: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayó de rodillas gritando: Señor, no los culpes por este pecado. Dicho eso, murió. Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén, y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y Samaria. La historia de Esteban es una de las historias más impactantes que podemos tener en el Nuevo Testamento, debido al final que él tuvo, siendo un varón lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, con un ministerio tremendo, haciendo señales, prodigios como evangelista, un excelente predicador. Y podemos ver cómo el Señor en su soberanía permite que sea muerto a manos de los perseguidores de la iglesia, a manos de los opositores de la iglesia. Y esto nos debe llevar a pensar que no debemos ver el cristianismo como una historia con final feliz en el sentido humano, ya que la muerte, la persecución son parte de las cosas que tenemos que enfrentar como cristianos. A diferencia de Pablo, que aquí es donde aparece por primera vez con su nombre en griego, Saulo, el Señor lo llama y le da un ministerio muy largo. El ministerio de Esteban fue muy corto, pero Dios usó la muerte de Esteban para darle un giro a la obra de la iglesia. Y Dios llama a Saulo de manera soberana y le da un ministerio igual muy largo. Saulo termina siendo muerto en Roma, decapitado allá en Roma, pero tuvo un ministerio bastante largo. Entonces no debemos creer que el hecho de ser llenos del Espíritu Santo y tener un ministerio exitoso no implica un final como este. Eso me recuerda mucho la vida de Juan Bautista, un hombre poderoso, profeta poderoso, lleno del Espíritu Santo desde antes de que naciera desde el vientre de su madre, y terminó muerto, decapitado también. Entonces vemos que Dios a algunos les da un bautismo de sufrimiento, y esto está en la sola soberanía de Dios. Algunos Dios los llama a grandes ministerios como Pablo, ministerios a las naciones,
A otros los llama como evangelistas, a otros como misioneros, a algunos como pastores, a otros como profetas, a otros como diáconos, a otros les da ministerios de servicio a la comunidad. Nunca debemos desestimar lo que Dios nos llame a hacer, porque podemos estar seguros que si estamos haciendo lo que Dios nos ha llamado, estamos haciendo lo correcto. Pero el mayor fracaso es tener éxito en aquello a lo que Dios no nos ha llamado a hacer. Muy bien, primer principio de esta lección. Los niños, por lo general, siguen las huellas de su padre. ¿Cuál fue el propósito de Esteban en hacer un repaso de la historia de Jerusalén? Bueno, su propósito es claro hacia el final, y es hacer un paralelo entre la historia de Israel y los líderes judíos que habían tratado a Jesús de la misma manera que trataron al Señor, rechazándolo en el desierto en Sinaí y rechazándolo a través del mensaje de sus profetas. Todo el Antiguo Testamento nos muestra cómo el pueblo de Dios trató a los siervos de Dios. Y aquí Esteban usa una frase, una verdad muy importante en el verso 51. Vamos un poco más atrás. Vean y noten lo que dice: pueblo terco, ustedes son paganos de corazón y sordos a la verdad. ¿Resistirán para siempre al Espíritu Santo? Eso es lo que hicieron sus antepasados y ustedes también. Vosotros resistís al Espíritu Santo. Amados santos de Dios, el Espíritu Santo habla al corazón, habla al pueblo, habla a la iglesia, pero el pueblo, la iglesia, puede resistir la voz del Espíritu Santo. Entonces es clarísimo en el texto. Mira, no hay que hacerle ni darle más vueltas exegéticas, teológicas y hermenéuticas. El pueblo de Dios puede rechazar el mensaje de Dios, puede resistir el mensaje de Dios, y el mensaje de Dios, como viene a través del Espíritu Santo, entonces significa que está rechazando al Espíritu Santo. El tema más importante del mensaje de Esteban es el rechazo del pueblo una y otra vez, resistiendo a Dios y a su Espíritu. Eso es lo que en general Esteban está resumiendo, y es lo mismo que Jesús dijo cuando estaba en su ministerio terrenal. Él dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón del pueblo se ha hecho duro, ha rechazado a Dios. Y es triste porque el Señor anhela bendecir, anhela ayudar al pueblo, pero el pueblo es rebelde. Es la naturaleza del ser humano, es la naturaleza del pueblo. Ahora, ¿cuál es el problema? Que generalmente la acción de los padres tiene un impacto en la vida de los hijos, y por eso este principio nos muestra que los hijos por lo general siguen las huellas de sus padres. El solo hecho de que la rebeldía de los padres es mala ya es gravísimo, pero es aún más terrible cuando vemos cómo el mal proceder de los padres afecta e influencia en la vida de los hijos. O por el contrario, el buen proceder de los padres trae bendición sobre la vida de los hijos. Samuel, por ejemplo, que fue un hombre que conoció a Dios, caminó con Dios, un profeta del Señor, fue influenciado directamente por su madre, por Ana, quien fue una mujer que guió a Samuel por la senda de la rectitud desde una edad muy temprana. No fue por accidente que Samuel sirvió al Señor, sino que desde muy pequeñito Ana ejerció una fuerte influencia sobre Samuel, que a su cortísima edad, al dejarlo en el templo, él ya tenía un concepto del Señor bastante conforme a la Escritura. Por el contrario, tenemos a Salomé y a Herodías. ¿Cuántos se acuerdan de la muerte de Juan Bautista? Dice la palabra que estaba Herodes festejando, y entonces en esta fiesta Salomé, quien era hija de su pareja, de Herodías,
Hizo un baile que le agradó a él y él le promete a ella todo lo que ella quiera, aún la mitad de su reino. Y la hija se ve como está totalmente influenciada y sumisa a su mamá y va directamente, o sea, ella no toma una decisión sola, sino que va a su mamá Herodías y le dice, ¿qué pediré? Y en vez de que pida Salomé lo que ella quería, pide lo que la madre quería. Muchas veces esto pasa. Los padres ejercen influencias impresionantes sobre la vida de los hijos. Y aquí tenemos que aprender que nosotros somos responsables delante de Dios de las decisiones que tomamos y que por encima de la influencia de los padres, por encima de lo que los padres desean para nosotros, cuando los padres no conocen a Dios, por encima de ellos hay una autoridad mucho mayor, que es la autoridad del Señor. Así que por encima de escoger obedecer a los padres, si esto nos está llevando por un camino de pecado, debemos escoger obedecer a Dios, porque somos responsables de ello. Ahora, aquí puede surgir una pregunta. ¿El pecado de los padres pasa a los hijos? No, de ninguna manera. Los padres no transfieren pecados a sus hijos. Y aquí entra el tema de la maldición generacional, que se ha malentendido, se ha malinterpretado de una manera muy profunda dentro del movimiento evangélico carismático. Porque cuando hablan de maldición generacional, hablan de un traspaso de maldiciones que hay que cortar. Y la escritura no nos muestra eso. La escritura no nos muestra que yo voy a pagar el pecado y la maldición que tiene mi abuelo o que tiene mi papá. Lo que sí nos muestra es que hay una afectación, hay una influencia, hay una relación directa entre el mal proceder de los padres sobre los hijos y que hay ciertos espíritus que viven en la familia, que operan en la familia y que se mueven como cadenas, como opresiones sobre esa familia. Cuando uno viene a Cristo, el Señor rompe las cadenas, nos hace nuevas criaturas, pero la influencia espiritual, la influencia natural también de los padres, siguen ejerciendo presión sobre el área almática del hombre, y es aquí donde se tiene que iniciar el proceso de santificación que implica sanidad interior, liberación, madurez, etc. Te voy a dar un ejemplo muy sencillo. Si el padre trata a la mamá como una sirvienta, siempre la trató de una manera terrible y los hijos vieron a mamá sufrir, pues muy probablemente en los hijos sucederán dos cosas. Uno, o los hijos adoptan la misma posición machista y repiten el mismo error en sus matrimonios, tratando a sus esposas como sirvientas, o crecen con un rencor hacia el padre. Y ese rencor, aun cuando vienen a Cristo, muchas veces afecta su desarrollo espiritual y tienen que entrar a un proceso de sanidad. Ahora, ellos no están pagando el pecado del maltrato de su papá, su mamá, pero sí están siendo influenciados y están siendo afectados de manera directa por lo que ellos hicieron. Y esto se puede repetir en 1, 2, 3, 4 generaciones. Entonces, eso es lo que de alguna manera Esteban está diciendo aquí en el 51. Como vuestros padres, así también vosotros. O sea, tal cual como fueron sus padres, ustedes están repitiendo el mismo error. En vez de responsabilizarse, de entender, de comprender, de ser humildes y someterse a la palabra, siguen sometiéndose a la influencia equivocada de los antepasados. Así que debemos tener mucho cuidado.
Y esto lo vamos a ampliar, el tema de la maldición generacional, de la liberación, la sanidad interior, lo vamos a ampliar en el discipulado 2. Ahí tratamos más estos temas. Vamos a pasar al siguiente principio. El siguiente principio nos indica que somos como un espejo que refleja lo que miramos. Y esto lo vemos del verso 54 al 60, que es lo que ya leímos, al contrastar la reacción que tiene Esteban al ser apedreado, al ser calumniado, al ser atacado, y la reacción que tuvo el Sanedrín al ser confrontado con la verdad. Hay un contraste impresionante. Esteban estaba calmado, mostró amor, misericordia, como un hombre lleno del Espíritu Santo. Incluso dice la palabra que la cara le brillaba como la de un ángel, mientras que sus enemigos, por el contrario, estaban llenos de odio, crujían los dientes, estaban furiosos. Entonces ellos estaban exaltados con una cólera impresionante ante la verdad que Esteban estaba manifestando, y eso pasa muchísimo también lamentablemente dentro del pueblo evangélico. Cuando predicamos nosotros el evangelio completo, la verdad del mover del Espíritu Santo, hay personas que les molesta que prediquemos, que el Espíritu Santo sigue activo, que el Espíritu Santo sigue trabajando, que hay iglesias que resisten al Espíritu Santo, que contristan al Espíritu Santo. Pero nosotros debemos permanecer con la actitud que Esteban permaneció, una actitud que demostraba que verdaderamente este hombre estaba lleno de sabiduría. Era un hombre entendido y maduro, y por algo era un diácono, porque los diáconos son hombres que ya tienen un camino de madurez recorrido. Ahora, ¿cómo es que Esteban pudo mostrar semejante actitud amorosa hacia sus enemigos? Pues el secreto está en el verso 55. Dice la palabra: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios, y vio a Jesús de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Esteban fijó sus ojos en las cosas de arriba, no en las de la tierra, donde el Señor está sentado a la diestra del Padre. Esteban no pensó de manera terrenal, no se enfocó en lo que iba a perder, en si le iban a matar, si iba a perder todo, si iba a morir muy joven. Hoy como evangélicos muchas veces estamos tan enfrascados en la vida terrenal, natural, en las cosas de este mundo, que olvidamos poner nuestra mirada en las cosas de arriba, en las cosas del cielo, donde el Señor nos dijo: hagan tesoros en el cielo, y eso provoca que nosotros haya un reflejo de aquello con lo que estamos alimentando nuestra mente. Esteban fijó su mirada en el cielo, se llenó de la fe al ver al Hijo de Dios, y esto generó en él un corazón que era capaz de amar aún a aquellos que le estaban calumniando, a aquellos que estaban a punto de matarlos. La vida es como un espejo, nuestra vida es como un espejo que refleja aquello en lo que nos estamos enfocando. La respuesta de la carne siempre va a ser de reacción contra los que nos lastiman. La respuesta de la carne siempre va a ser de pleito, de contienda, de enemistades, de odio. Pero la respuesta del Espíritu es de paz, de gozo, de paciencia, de benignidad. La reacción que tenemos ante el trato de la gente, la reacción que tenemos ante la manera como la gente nos trata, está reflejando en dónde está enfocado nuestro corazón y de qué estamos llenando nuestro corazón. Así que necesitamos aprender
a poner nuestra mirada en las cosas de arriba, poner nuestra mirada en el Señor Jesús, en lo que el Señor Jesús nos ha enseñado y nos ha dicho. Y Él dijo, perdonen a los que los ofenden. Él nos dijo que amemos a nuestros enemigos y que oremos por los que nos persiguen, para que entonces seamos verdaderos hijos de nuestro Padre que está en el cielo. Porque el Padre es un Dios que perdona, que tiene misericordia. Y si nosotros queremos practicar un cristianismo verdadero, tenemos que aprender que defendernos no es la manera a través de la cual el Espíritu Santo desea obrar. Si hay momentos donde hay defensa legítima, esos son otros temas, pero ante la acusación no debemos reaccionar en cólera, furiosos, como lo hizo el Sanedrín, sino que debemos reaccionar como Esteban reaccionó, perdonando a los que los persiguen y orando por ellos. Esteban oró para que el Señor no les tomara en cuenta este asesinato que estaban a punto de cometer. Y esto lo hizo Esteban siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. Recordemos que Jesús oró también diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hoy hay muchas discordias. Hoy hay muchos pleitos en la iglesia. Y tristemente, lo digo para vergüenza nuestra, preferimos alimentarnos de más conocimiento en vez de alimentarnos más del Espíritu Santo que nos llena de amor. Necesitamos aprender a llenarnos del Espíritu Santo, a dejar que el Espíritu Santo tome control de nosotros para que se produzca el fruto del Espíritu Santo. Y entonces aprendamos de Esteban que podemos ser amables con la gente que nos trata mal. Y aprender esta lección es mucho más importante que aprender toda la teología sistemática. Y es por eso que en este curso no nos estamos enfocando tanto a la parte del conocimiento técnico, porque de nada nos serviría, muchachos, familia, iglesia, de nada nos serviría entender todos los misterios del mundo si no tenemos amor. ¿De qué nos sirve comprender toda la estructura gramatical del texto y todo el conocimiento técnico de este pasaje de Esteban si no entendemos el mensaje más grande, que es el amor del Señor Jesucristo manifestado a un mundo pecador, y que ahora a través de la iglesia, por el poder del Espíritu Santo, por la obediencia de los creyentes que se someten a la voz del Espíritu Santo, nosotros también debemos y podemos reflejar ese amor en aquellos que no han conocido el amor de Dios. Familia, detengámonos a entender esto. No es que la teología no sea importante, no es que el conocimiento no sea importante, por eso estamos dando estos cursos, pero es mucho más importante aprender las lecciones de vida que el Espíritu Santo nos quiere hablar respecto a nuestro carácter y a nuestra actitud y a nuestra respuesta ante las circunstancias de la vida. Por último, tercer principio. Dios usa los problemas como fuentes de bendición. No es la voluntad de Dios que el mal exista, pero Él permite que la gente escoja entre el bien y el mal. La maldad causa muchos problemas que no son voluntad de Dios. Sin embargo, aún estos problemas Dios los puede usar, el Señor los puede usar para traer cosas buenas. Tenemos el ejemplo de la muerte de Esteban. Esteban murió lleno del Espíritu Santo.
Él durmió puesto los ojos en Jesús. Mientras Esteban estaba siendo apedreado, dice la palabra que él vio a Jesús. Y aunque fue una pérdida para la iglesia, yo me pongo a pensar en los papás de Esteban, en su familia. Fue dolorosa la pérdida. Hoy no queremos perder nada por el Evangelio. No queremos dar ni gasolina, ni tiempo. No quiero que me cueste. O sea, hoy no estamos dispuestos a perder nada. No, pastor, yo voy una vez al templo y ya no voy otras veces porque... ¿Y con qué voy a ir al cine? Estamos tan acomodados ya. Este varón era lleno del Espíritu Santo. Él no perdió gasolina, él no perdió tiempo, él no perdió vueltas. Él entregó su vida. El Señor tomó su vida. Y aunque esto fue una pérdida dolorosa y fue un mal, porque no es la voluntad de Dios que Esteban sufriera el dolor de las pedradas, el derrame cerebral quizá que sufrió por los golpes, los hematomas. Dios usó esto y le dio la bienvenida a Esteban en su gloria. Así que para Esteban esto fue victoria. Por eso Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Familia, tenemos que entender, el cristianismo no es sentarnos a ver simplemente qué está sucediendo, dedicarme a mi vida y que tenga éxito profesional. Tenemos que olvidarnos ya de ese concepto falso de cristianismo. Veamos la vida de Esteban. No se trata de éxito en la tierra, se trata de sembrar en lo eterno, pero hoy no queremos perder nada. Qué triste es para nosotros si estamos en esta situación. Pero qué bienaventurados somos si hemos entendido que los verdaderos tesoros están en el cielo y no en la tierra. El segundo ejemplo que vemos aquí de cómo Dios usa los problemas para convertirlos en fuentes de bendición está en Saulo. Nos damos cuenta que Saulo aparece aquí. Saulo escuchó predicar a Esteban, escuchó su último mensaje, vio la cara de Esteban cuando brillaba como la de un ángel y escuchó la oración de cómo pedía que el Señor no tome en cuenta el pecado de ellos. Definitivamente el testimonio de Esteban y la paz de Esteban causó un impacto en la vida de Saulo. Y esto lo vemos más adelante, no busques el texto, pero en Hechos 26:14 dice la palabra, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y esa expresión, coces contra el aguijón, se refiere a los aguijones que eran varas afiladas que usaban para golpear a los bueyes tercos para que se movieran. ¿Cuál es el punto que Jesús le estaba diciendo a Esteban? Es que, a Pablo, era que él estaba siendo terco porque el Señor ya le estaba hablando para que venga a los caminos del Señor, pero él era un terco y estaba dando patadas contra su Señor. El testimonio de Esteban impactó su vida. No fue fácil para él olvidar cómo murió este varón de Dios. Así que a veces la muerte de un creyente o el sufrimiento de un creyente es una semilla que Dios usa para traer una gran cosecha. Jesús dijo, la semilla para que dé cosecha tiene que caer a la tierra y morir. Y muchas veces nuestra pérdida se vuelve en ganancia de almas. Nuestra pérdida se vuelve en ganancia en el reino de Dios, pero tenemos que estar dispuestos a decir, como dijo Juan Bautista, quiero menguar y que tú crezcas, es mejor que yo mengue y que él crezca. Tenemos que estar dispuestos a comprender que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros y que el reino de Dios es nuestra prioridad. En el cielo, estoy seguro que Esteban y Pablo se habrán encontrado. Y qué gran bendición llegó por medio de la muerte de Esteban. Porque eso impactó la vida de Pablo. Pero no solo eso.
sino que la muerte de Esteban, que fue dolorosa, que fue trágica, también trajo un giro definitivo en el rumbo de la iglesia, porque esto generó una persecución y esta persecución hizo que el evangelio se esparciera por nuevas partes fuera de Jerusalén. Los creyentes que estaban muy cómodos en Jerusalén, en la iglesia, sin hacer nada, fueron movidos a llevar el evangelio en nuevas partes, se volvieron evangelistas. Así que la persecución que nace a través de la muerte de Esteban hizo que la iglesia se extendiera considerablemente. Claro que ninguno de nosotros disfrutamos los problemas. La iglesia en Jerusalén no estaba disfrutando la persecución, perdieron casas, terrenos, propiedades. Quizá hubieron familias que perdieron sus negocios, sus tierras. Fue doloroso, fue una gran pérdida, pero a través de esto el Señor tenía un plan aún mayor y Dios lo usó para traer bendición a las naciones. Así que es tiempo de reflexionar y de detenernos a pensar que Dios verdaderamente usa las dificultades, usa los problemas para traer bendición a su pueblo. No es la voluntad del Señor nuestro sufrimiento, no es la voluntad del Señor el mal que hay en esta tierra. Muchas veces el mal y el sufrimiento se debe a las malas decisiones de los creyentes, y sin embargo Dios puede usar nuestras malas decisiones, el dolor y el sufrimiento para traer bendición a su pueblo, porque Dios siempre, dice su palabra, tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros.